Yo quiero empezar este debate refiriéndome a un político colombiano que en el año 2004 decía lo siguiente. Ese político colombiano decía: Venezuela vive una de sus etapas más dramáticas en su historia contemporánea. La democracia ha sido secuestrada por Hugo Chávez y desde la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958, sus instituciones no habían estado tan amenazadas y violentadas. Y ese mismo político en el 2004 dijo lo siguiente: frente a los últimos acontecimientos no se puede seguir siendo indiferente, porque en situaciones como esta la indiferencia se vuelve complicidad. ¿Sabe cómo se llama ese político, senador Honorio Enríquez? Juan Manuel Santos publicó eso. Y uno se pregunta, ¿por qué si en el 2004 un político colombiano estaba haciendo semejantes denuncias, hoy como jefe de Estado, ante situaciones peores que las que se vivían en esa época, ha tenido una actitud pasiva, una actitud indolente y una actitud casi que cómplice o timorata? Senador Edison Delgado, en lo que va corrido del año 2017, 36 líderes de la oposición han sido asesinados en Venezuela en actos de represión, en actos donde han estado indefensos y donde se ha ordenado desde la cabeza del Estado venezolano la persecución sistemática y la represión con toda la fuerza pública. Hay más de 1.991 detenidos y sigue la cuenta, solamente entre abril del año 2017 y lo que va corrido del mes de mayo. Todos en una actitud de persecución violenta ante el sano derecho de reclamar el ejercicio democrático para que el pueblo se pronuncie con respecto a la situación de su país. Y el régimen de Venezuela sigue eludiendo la necesidad de convocar elecciones como era un compromiso de tiempo atrás. Estamos viendo situaciones muy graves de tortura. Estamos viendo líderes de la oposición que están pasando por todo tipo de vejámenes, como hoy lo denunció también Carlos Vecchio. Estamos viendo una estigmatización de los opositores, la anulación de la prensa libre, la persecución a la Asamblea Nacional con todo tipo de instrumentos represivos, empezando por limitarle la capacidad de decisión soberana de acuerdo a la Constitución. Estamos viendo toda suerte de tratos inhumanos y en lo que va corrido del año hay más de 100 agresiones a los miembros de la Asamblea venezolana. Uno se preguntaría, senador Manuel, ¿usted qué haría si usted ve al vecino suyo, al que vive al lado, golpear sistemáticamente todos los días a su esposa, amarrar a sus hijos a las camas, privarles de la alimentación? Yo no creo que usted seguiría simplemente manejando las buenas formas, porque es deber ciudadano denunciar. Y en la relación de los estados ocurre lo mismo. La libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para hacerse el de la vista gorda frente a lo que está ocurriendo en un país vecino. Y aquí estamos hablando de delitos graves, porque Colombia se unió a más de 100 países para incorporarse al Estatuto de Roma, para que no quedaran crímenes de lesa humanidad en la impunidad. Y resulta que un gobierno dictatorial, oprobioso, sátrapa, comete esos delitos de manera sistemática. ¿Y la política exterior colombiana dónde está, señora canciller? Ante todo esto que está ocurriendo, y me quiero referir a unos crímenes puntuales a la luz del Estatuto de Roma.
asesinatos selectivos, los hay. Hay asesinatos selectivos ya demostrados por organizaciones internacionales de derechos humanos contra líderes de la oposición, contra miembros de la prensa. Hay exterminio, porque el exterminio no solamente es la aniquilación física, es determinar de manera arbitraria las condiciones de vida. Y así se está viendo en muchísimos estados de Venezuela, con líderes de la oposición y sobre todo con aquellos que quieren ejercer cierta independencia crítica, elemental, a la luz de cualquier constitución. Deportación y traslado forzado de personas. Otro crimen internacional que ha venido siendo cometido de manera sistemática, y nosotros con la Cancillería del país vecino totalmente indiferentes. Encarcelación sin previo proceso judicial, inclusive frente al alcalde de la ciudad capital de Venezuela, y nosotros en silencio. Lo que ha pasado con Leopoldo López. Y las respuestas en privado de la Cancillería: no, es que Maduro solamente habla con Zapatero, aquí no hay forma de que él hable con ningún otro líder. No hay manera de tener ninguna respuesta clara. Esas son respuestas vacías de nuestra Cancillería. La tortura, que la vemos a diario con lo que está pasando con Leopoldo López y otros miembros de la oposición, crimen internacional. Persecución a colectividad con identidad propia. Y doctor Horacio Serpa, hay un crimen internacional que se conoce como el crimen de apartheid, que nosotros lo conocimos en su momento, en los años 90, cuando hablábamos de Sudáfrica, pero en Venezuela está ocurriendo con segmentos de la población de manera deliberada y además promovida desde el propio Palacio de Miraflores en alocuciones presidenciales. Estamos ante una verdadera dictadura. Y lo que uno se pregunta es: ¿qué pasó con esas cancillerías colombianas de otrora que tenían la capacidad de ir internacionalmente y denunciar esas dictaduras? Señora canciller, le pido el favor un poco de atención, porque homólogos suyos en el pasado ante situaciones como esta no tuvieron ninguna duda en acudir de manera decidida a las instancias internacionales a denunciar esos comportamientos. Lo hizo Alberto Lleras como canciller y lo hizo también Julio César Turbay como canciller de Alberto Lleras, denunciando la dictadura cubana y denunciando otras dictaduras y otros sátrapas de América Latina. Por eso, ante la Corte Penal Internacional, los estados pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer los poderes públicos. Ante la ausencia de un compromiso formal del Estado, hoy, señores senadores, les debo agradecer porque muchos de ustedes, ya más de 60 firmas, han acompañado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por los delitos que acabo de narrar contra Nicolás Maduro. Y tenemos que conseguir más firmas para validar esa denuncia, porque no podemos seguir siendo indiferentes ante esa opresión.